Bueno, buenos días a todos. Quiero, antes que nada, agradecer a Natacha por la invitación y felicitarla también por haber podido organizar este evento acá en San Juan. Quienes hemos sido presidentes del Comité de Cardiología de Ejercicio y Rehabilitación, sabemos lo difícil que es organizar una cosa de esta naturaleza y de esta magnitud. Así que muchas gracias y felicitaciones, Natacha. Les voy a hablar de la importancia de la rehabilitación cardiovascular en la mujer menopáusica con enfermedad coronaria. Pero antes quisiera ponernos en contexto. Eh, Unos años atrás veníamos muy felices viendo cómo bajaba la curva de mortalidad por enfermedad coronaria en los hombres, hasta que sucedió lo que nadie esperaba, que era un aumento significativo en la mortalidad en mujeres por enfermedad coronaria, hasta que en el año 84 esta curva pasó la mortalidad de los hombres. Fue aquí que se encendieron todos los semáforos rojos en las organizaciones científicas del mundo y se empezaron a preguntar qué estábamos haciendo mal, qué nos estábamos perdiendo, que no estábamos haciendo un diagnóstico correcto. Y entonces se organizaron los comités de cardiología de la mujer, se empezaron a hacer una serie de trabajos específicos sobre cómo era la enfermedad coronaria en la mujer, cosa que hasta ese momento no había una gran cantidad. Y también se crearon comités de cardiología de la mujer, como decía, y campañas de concientización. Todo esto junto llevó a que rápidamente, en un término de 10 a 15 años, la mortalidad por enfermedad coronaria en la mujer bajara estrepitosamente, incluso con una tendencia aún más rápido que lo que venía bajando en los hombres. De todos modos, hoy sabemos que el tema no ha terminado, porque hoy en día la principal causa de muerte en las mujeres sigue siendo la enfermedad coronaria, incluso por arriba de todos los cánceres que pueden padecer las mujeres. Y si vemos, por ejemplo, el cáncer de mama, uno de los cánceres más frecuentes que sufren las mujeres, y analizamos el número de mujeres que mueren por cáncer de mama en relación a la cardiopatía isquémica, vemos que aún a todas las edades mueren mucho más mujeres por enfermedad coronaria que por cáncer de mama. Desde ya que ya conocemos desde hace mucho tiempo la fisiopatología y la clínica de la cardiopatía isquémica en los hombres, donde se caracteriza por lesiones severas, con remodelado compresivo en sitios de curvaturas, bifurcaciones, con lesiones bastante puntuales, cosa que es diferente en las mujeres, ya que suelen tener lesiones más pequeñas, sintomatología más tórpida, más confusa, e incluso en los estudios complementarios podemos encontrarnos que arterias coronarias tan permeables como estas, pero si le hacemos, tenemos la posibilidad de hacer una EBUS, vamos a encontrar que tenemos un terrible engrosamiento medio-intimal y placas con remodelado expansivo que no obstruyen la luz del vaso. Es decir, en las arterias coronarias de la mujer, la enfermedad coronaria es más difusa, con lesiones menos puntuales, pero que abarca todas las arterias. Sumado esto a un proceso de vasoconstricción en las arterias epicárdicas exagerado, junto con una alteración de la microcirculación que nosotros podemos objetivar hoy en día con la resonancia magnética nuclear. Todo esto genera un combo complicado a veces de diagnosticar. Por supuesto que existen mujeres, tanto en la pre y la posmenopausia, que tienen lesiones obstructivas similares a las de los hombres y que sufren complicaciones de placa como los mismos, como los hombres. Sin embargo, en la edad en donde transcurre la menopausia, entre los 45 y 54 años de edad, 71% de las mujeres presentan lesiones de esta característica, lesiones leves, menores del 50% de obstrucción de la luz del vaso, con un proceso de erosión de la superficie de su cubierta fibrosa, con microtrombos que sumados al vasoconstricción de las arterias epicárdicas y la disfunción de la microcirculación pueden generar sintomatología de cardiopatía isquémica e incluso infartos, es lo que llamamos el INOCA y el MINOCA.
Y esto es muy serio, dado que desde hace mucho tiempo ya sabemos que el 68% de los infartos ocurren por complicaciones de placas que son consideradas con estenosis leve, menores del 50%. Aquí este es un elemento fundamental a la hora de pensar la rehabilitación cardíaca para estas mujeres con enfermedad coronaria en la edad menopáusica. Desde ya que ya sabemos, desde hace bastantes años ya, las diferencias que existen entre la fisiopatología de la enfermedad coronaria en el hombre y la mujer. Y a todas estas complejidades que ya teníamos nosotros, tenemos que agregarles todas estas otras complejidades a la cardiopatía isquémica en la mujer. Y allí vemos que existe una erosión, principalmente una erosión a nivel de la placa, que hay muchas lesiones no obstructivas, es lo que comenté anteriormente, el INOCA y el MINOCA, cardiopatía isquémica con arterias coronarias prácticamente normales, una alteración de la microcirculación importante y un importantísimo vasospástico, un vasospasmo mucho más importante del que solemos ver en los hombres. Además, las arterias son más pequeñas y por eso hay mayor riesgo de restenosis, los vasos más pequeños, es una enfermedad más difusa y se tiene una fuerte relación con la dilatación mediada por el flujo, en este caso la microcirculación que se encuentra alterada. Además, a diferencia del hombre, cuyo disparador habitual es el ejercicio físico, en la mujer el disparador principal es un estrés de tipo emocional, cosa que se ve también alterado habitualmente en la edad menopáusica. Entonces podemos decir, para simplificar y pensando ya en los efectos de la rehabilitación cardíaca, que el daño cardiovascular en la menopausia produce una gran disfunción endotelial, una inflamación de bajo grado pero sostenida en el tiempo, un incremento de las especies oxidativas reactivas, una vasomotilidad alterada, una disfunción microvascular, además de un mayor sedentarismo que conlleva un sobrepeso y riesgo de obesidad, y juntamente con esto, pérdida o cambio de la calidad de la grasa ginecoide a una grasa de tipo androide, con gran cantidad de citoquinas y enterolectinas, son una dislipemia caracterizada por incremento del LDL, triglicéridos y colesterol total y una baja del HDL. Además, una prevalencia mayor de hipertensión arterial, sobre todo en aquellas mujeres que tuvieron episodios de preeclampsia o eclampsia en sus embarazos, una hipercoagulabilidad sanguínea en aquellas mujeres jóvenes premenopáusicas que medicadas con anticonceptivos orales, un psiquismo alterado en esta en esta etapa de este cambio hormonal que sufren las mujeres durante la menopausia, y todo esto lleva a una calidad de vida severamente deteriorada. Pues bien, todos estos factores pueden ser corregidos a través de la rehabilitación cardiovascular. En definitiva, ustedes saben que la rehabilitación cardiovascular no solo se encarga de lo físico, sino que es una práctica integral que interviene también sobre lo psíquico y lo social vocacional. Nada más oportuno para aplicar sobre las mujeres coronarias que están viviendo estos episodios. Por otra parte, no hay mucho que discutir cuando las principales instituciones cardiológicas del mundo determinan la, el tratamiento de la cardiopatía isquémica a través de la rehabilitación cardíaca es una clase 1 con un nivel de evidencia. Es decir, que nadie debiera discutir la indicación de la rehabilitación cardíaca en estas mujeres. Y lamentablemente esto no, no es tenido muy en cuenta. Es decir, el no derivar a un paciente, una mujer coronaria menopáusica o no, a la rehabilitación cardíaca debiera ser considerado como una mala praxis. En definitiva, cuando nosotros hacemos el ejercicio físico que indicamos en rehabilitación cardiovascular, lo que estamos haciendo es aumentar las demandas metabólicas de los músculos en actividad, y esto genera un aumento de la velocidad circulatoria con un cierto grado de distorsión de la arquitectura del endotelio y una movilización de unas microcilias que existen en el borde libre,
de las células endoteliales que llevan a producir lo que se llama shear estrés, y este shear estrés transforma una energía mecánica en energía bioquímica, de tal manera que aparecen unos microRNA que encienden una serie de genes, principalmente a nivel de la enzima óxido-nítrica sintetasa endotelial, que en presencia del sustrato, es decir, de la L-arginina, logran neutralizar a la dimetilarginina simétrica y producir una cantidad suficiente de óxido nítrico. Una liposoluble que tiene una vida media de 7 a 11 segundos y que en la disfunción endotelial se encuentra disminuido en su producción. Cuando este óxido nítrico migra hacia la luz del vaso, se une al gen cíclico de las plaquetas, produce un efecto antiplaquetario, actuando sobre los procesos de precoagulación que sufren estas mujeres. Cuando migra hacia las células musculares lisas, las relajan, produce una vasodilatación contrarrestando la vasoconstricción y produce además una caída de las resistencias periféricas, con lo cual baja la presión arterial, otro de los elementos que nos estaban afectando. Obviamente que el ejercicio físico, que todo ejercicio físico incrementa las especies oxidativas reactivas, que ya de per se están aumentadas en las mujeres menopáusicas, pero cuando hacemos las actividades a las intensidades correctas, un promedio de entre 700 y 3000 kilocalorías, un promedio de 2000, 2200 kilocalorías por semana. Por eso es importante también, no es lo mismo hacer rehabilitación cardíaca que mandar a un paciente a caminar o hacer ejercicio físico. En ese caso se estimula a las células musculares lisas que producen el scavenger natural del óxido nítrico y se neutralizan los radicales libres. Por lo tanto el óxido nítrico permanece el mayor tiempo, pues, de su vida media, de 11 segundos. No se oxida el LDL, que por otra parte está en menor cantidad, porque el paciente también, dentro de lo que es la rehabilitación cardíaca, ingresó en un plan de alimentación saludable, ingresó en un plan de movimiento, y entonces tienen menos LDL dentro de la célula. No se oxida el LDL, y al no oxidarse el LDL se corta de cuajo la respuesta inflamatoria, impidiendo la aparición de las moléculas de adhesión celular, la BCAN1 y la ICAM, que son los que reclutan los linfocitos T y los monocitos, que luego se transformarían en macrófagos. Pues bien, esto no lo hace a partir de los efectos que tenemos, de uno de los principales efectos o centrales de la rehabilitación cardiovascular. Obviamente que, lamentablemente, la rehabilitación cardíaca, como les decía, en general y en las mujeres en particular, no tiene la derivación que debiera tener, que debieran derivarse el 100% de las mujeres. Y en esta, en esta revisión del año pasado, Smith y Randall Thoman, con otros autores, comentan que nos informan que hay una mucho menor derivación de las mujeres, aún peor que las que existen en los hombres. Con esto lleva a un menor enrolamiento a programas de rehabilitación cardíaca, y luego, posteriormente, como consecuencia de una serie de roles que aún la mujer, y prejuicios y barreras que la mujer no ha podido superar aún hoy en día, hay una menor adherencia y finalización de los programas por parte de las mujeres. Por otra parte, algunos centros de rehabilitación cardíaca en referencia al tratamiento de las mujeres no cumplen con todas las pautas que debieran cumplir para estar dentro de los rangos de excelencia, de los rangos de calidad. Es por esto que, en vez de traerles 4 o 5 trabajos de investigación del mes pasado, por lo menos del transcurso de este año, que les demuestre, sobre todo a los que no hacen rehabilitación cardíaca, los beneficios de la rehabilitación cardíaca, preferí traerles 3 estudios simples, económicos, que hemos hecho nosotros hace tiempo, pero que a mí me han convencido de que la rehabilitación cardíaca en la mujer menopáusica coronaria es una indicación precisa y objetiva, y que no debiera faltar. Estos estudios, debo decirles, que fueron hechos, como les dije anteriormente, hace bastante tiempo, y no son del 100% hechos sobre mujeres, sino que hay un porcentaje entre 25 y un 35% de mujeres que participaron en estos estudios. El primero de ellos es un estudio que
que usamos para evaluar la presencia o ausencia de disfunción endotelial con una provocación isquémica, en donde el paciente que tiene corregido su disfunción endotelial debe tener una dilatación de la arteria braquial por arriba del 7% luego de que aumenta el share estrés a partir de que se libera el premio isquémico. Acá tomamos 100 pacientes, 40 pacientes no habían sido derivados a rehabilitación cardíaca y 60% estaban en una fase 4 de rehabilitación cardíaca con nosotros. Y fíjense qué notables. En el grupo rehabilitación cardíaca, el 87% tenían solucionada su disfunción endotelial, mostrando una vasodilatación positiva, mientras que en el grupo que no había sido derivado de rehabilitación cardíaca, solamente dilataban el 70%, es decir, que permanecían con su disfunción endotelial. Esto obviamente luego se va a ver reflejado la inestabilización de las placas, la mortalidad, la calidad de vida y todas las reinternaciones y todo lo que lleva a continuar con un proceso de disfunción endotelial, mientras que los pacientes de rehabilitación cardíaca no lo estaban viviendo. El segundo estudio que les traje es un estudio también muy simple, en donde evaluamos la capacidad de la rehabilitación cardíaca de generar un efecto antiinflamatorio. Y acá tomamos unos 64 pacientes, creo, divididos en tres grupos, y les medimos la proteína C reactiva ultrasensible. Por supuesto que todos los pacientes eran pacientes coronarios que no tenían ninguna manifestación inflamatoria demostrable, por lo menos con el examen clínico habitual. Los dividimos en tres grupos. Un grupo declaraba ser sedentarios, otro grupo declaraba caminar al menos 30 minutos 3 veces por semana y otro grupo estaba en la fase 4 de rehabilitación con nosotros. Y fíjense qué interesante que los únicos que tenían la proteína C reactiva realmente baja, muy cercanos del valor normal, eran los que estaban en rehabilitación cardíaca, mientras que los que eran sedentarios y decían caminar no tenían diferencia significativa entre sí, y sí la había entre los de rehabilitación cardíaca y los que eran sedentarios. Es decir, que la rehabilitación cardíaca tiene un efecto antiinflamatorio y nosotros lo podemos demostrar. Y finalmente, se traía un estudio multicéntrico de más de 250 pacientes que surgió en La Plata, en el Hospital San Juan de Dios y en el Centro Privado de Rehabilitación Cardíaca. Mi centro privado de rehabilitación cardíaca, invité a participar a Roque de Tucumán y a pacientes de Alejandro de Corrientes. Los dividimos, eran pacientes, todos pacientes coronarios, divididos en un grupo rehabilitación y otro grupo que no hacía rehabilitación cardíaca. Y utilizamos un test que tiene 9 subescalas y por cada una de esas 9 subescalas los pacientes que estaban en rehabilitación cardíaca tenían una menor puntuación, es decir, que manifestaban una mejor calidad de vida con diferencias significativas, incluso en el total, con respecto a los que no habían sido derivados a rehabilitación. Esto a mí me convenció de la necesidad de que todo paciente coronario, especialmente las mujeres menopáusicas, tenían que estar en un programa de rehabilitación cardíaca. Es por eso que insto a los muchachos jóvenes de nuestro comité que están entrando ahora y que están participando en la rehabilitación cardíaca a que sigan estudiando, que sigan luchando, que sigan profundizando el tema para convencer a aquellos que están por ahí de la tercera, cuarta fila para atrás, que no hacen rehabilitación cardíaca y que ven pacientes y a veces no tienen presente en la indicación de la terapéutica a la rehabilitación cardíaca. Recuerden lo que dijo un famoso médico cordobés muerto en Bolivia hace muchos años, que dijo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por lo tanto, sigan luchando, sigan trabajando, sigan estudiando para llevar a la rehabilitación cardíaca al lugar que debería estar. No tengo duda que tarde o temprano esto se va a lograr. Muchas gracias por su atención.